Deuterocanónicos es profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Pues, por ejemplo, Elías fue profeta, pero no tenemos un libro el libro de Elías. Juan el Bautista es un profeta deuterocanónico, él no escribió ningún libro de la Biblia. ¿Significa que ellos tienen menos autoridad que los profetas canónicos? No, la única diferencia es que estos escribieron, los otros no escribieron. Ellen White debemos tratarla como una profeta deuterocanónica, porque sus escritos no son parte de la Biblia, pero ella es una profeta en el más alto sentido de la palabra. Si Juan iba a ser el último profeta, ¿por qué entonces el mismo Pedro en Hechos 2, el mismo Juan en Apocalipsis, hablan que en los últimos días Dios levantaría profetas? Hubo un pequeño tiempo de paz y una vez los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí en la confusión, en guerra, derramamiento de sangre. ¿Saben qué está prediciendo ella aquí? Está prediciendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Noten, la primera dice, hay guerra, derramamiento de sangre, afecta al pueblo de Dios. Hay un pequeño tiempo de paz y una vez más, vuelve a haber guerra. Ella estaba prediciendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este es un ejemplo de muchos, de profecías que ella dio que se han cumplido. Les saludo desde California a las 4:30 de la mañana. Estaba muy contento con la discusión que se estaba teniendo previo a esta presentación porque va muy en línea con el tema que quiero tocar el día de hoy. Y qué bueno que estén exaltando y dándole lugar al espíritu de profecía, a los escritos de Ellen White. Antes de comenzar, quiero invitarles a que conmigo podamos orar para que Dios dirija esta presentación. Querido Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y pido, Señor, que al repasar algunos aspectos del don profético, tú nos ayudes, Señor, a entender y comprender la importancia de esos escritos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces quiero responder a una pregunta importante y ¿es Ellen White una profeta verdadera? Y yo sé que acá ustedes estaban leyendo sus escritos y todos, o al menos la mayoría, creemos que sí lo es, ¿cierto? Pero la pregunta es, si usted habla con una persona que no es de nuestra iglesia y quiere probar esto, ¿cómo lo hace? Yo creo que nosotros, los que creemos en la inspiración que Dios le dio a ella, debemos probar el profeta, testing prophet, probando el profeta, pues la Biblia nos lleva y nos insta a que debemos probar a todos los profetas. En otras palabras, lo que quiero decir es que el propósito de esta presentación es para que ustedes tengan una fe inteligente en los testimonios. De ahora en adelante voy a utilizar esa expresión porque fue la expresión que ella misma usó al referirse a sus escritos. Yo sé que nosotros a veces decimos el espíritu de profecía, y eso está bien, aunque el espíritu de profecía no estaba limitado a ella. Todos los profetas de la Biblia también tenían el espíritu de profecía. Pero los libros de ella misma le llamaba los testimonios. Ahora quiero comenzar con una ilustración. No sé si ustedes están familiarizados con la tragedia de Johnstown. Jim Jones fue una persona que lideró un movimiento fanático aquí en los Estados Unidos, que comenzó aquí en Los Ángeles, California, y luego se trasladó a diferentes lugares en el país, Illinois. Y básicamente en este movimiento que no tenía para nada raíces bíblicas, ellos reciben mucha crítica aquí en los Estados Unidos, así que Jim Jones, incluso hubo dentro de su congregación acusaciones de abuso sexual y de otro tipo de cosa, abuso de menores. Él se ve forzado a huir al país de Guyana, aquí en Sudamérica. Y cuando él huye allí, él funda un pueblo que se llamaba Johnstown. Y muchos de sus seguidores lo siguieron hasta allá, así que ellos forman una colonia
de personas que creían lo mismo. Resulta que el FBI aquí en Estados Unidos comienza a hacer investigación porque él se había llevado también allá menores, en fin, eran ciudadanos americanos. Y ellos vienen acá, viene un representante pues a hacer la investigación. Resulta que él, ah, él es atacado y bueno, las autoridades tienen que entrar a la fuerza a este lugar y bueno, ahí, antes de que las autoridades vinieran, Jim Jones masacra casi a todos los habitantes de ese pueblo y él termina también siendo muerto en ese combate. Niños murieron, mujeres. Ahora, ¿por qué estoy comenzando con esa historia? Porque Walter Ray, Walter Ray fue un teólogo ex pastor adventista. En los años 80 publicó un libro que se llamaba The White Lie, La mentira blanca. En su libro, en la carátula externa del libro, compara a los adventistas del séptimo día y su consideración por el don profético de Ellen White a la fascinación trágica de los habitantes de Jonestown por su líder demoníaco Jim Jones. El libro describe lo que se llama las profundidades del culto, refiriéndose al adventismo, y sus ramificaciones sobre los últimos 140 años y las millones de almas que han sido afectadas. En verdad, el libro asevera ser en cada detalle tan chocante en su exposición como la horrenda tragedia de Jonestown, donde solo unos pocos cientos estuvieron involucrados y murieron. Ahora, como tú puedes ver, la descripción que él está haciendo de Ellen White es muy negativa. Walter Ray, como les dije, él se aleja del adventismo. Él critica y llega a la conclusión de que Ellen White fue una profeta falsa que ha engañado a miles de personas y una de las acusaciones principales es que ella usó o cometió plagio. Plagio significa usar escritos de otros sin dar crédito. En esa acusación, entonces, él llega a la conclusión que lo que ella, lo que ella asevera ser luz que Dios le dio, en realidad fueron ideas que ella extrajo de otros libros sin darles crédito. Así que esa es la acusación. Y esta acusación no es nueva. Hoy tenemos mucha gente dentro de nuestra iglesia y aún teólogos, tristemente, que cuestionan el don profético. Ahora, algunos que dicen que creen en el don profético, hermanos de iglesia, teólogos, pastores, en el don profético de Ellen White, simplemente la limitan a ella como una autora devocional nada más. No la elevan al punto de tener la misma autoridad teológica de los profetas bíblicos. Y usan esa frase que se leyó aquí en esta discusión hace poco, donde sus escritos son la luz menor que guían a la luz mayor. Eso tiene una explicación, pero vamos a mirar las pruebas del profeta. Aquí voy a salirme un poco de la pantalla. Aquí tenemos algunos textos bíblicos que queremos leer. La primera prueba del profeta. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Ustedes sabrán el texto de memoria. Aquí nos dice el profeta, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a ella, es porque no les ha amanecido. Es decir, para saber si un profeta es verdadero o no, debemos comparar sus escritos con la revelación previa. ¿Ok? Por ejemplo, todos los profetas de la Biblia, ¿en contra de qué evidencia se probaba si eran verdaderos o no? ¿Quién fue el primer profeta que escribió algo en la Biblia? Moisés. Fue Moisés. Así que los escritos de Moisés se convierten en la base para probar el resto de los profetas si eran verdaderos.
Ahora, ¿cuál es la base para nosotros probar si Ellen White es una profeta verdadera? La Biblia, ¿cierto? Entonces, si tú no estás familiarizado con la Biblia, pues no vas a entender sus escritos. De hecho, cuando ella habla de sus escritos como luz menor, perdón, cuando ella habla de citas que a algunos teólogos les gusta citar, donde ella dice, no citen mis escritos. Por ejemplo, ella dice en un lugar donde dice, no citen mis escritos. Mira, ¿a qué se está refiriendo ella? Ella claramente no se está refiriendo a no citar sus escritos desde el púlpito o no usarlos como autoridad teológica, no. Ella estaba corrigiendo un mal uso de sus escritos en vez de promocionar o, como algunos dicen, desanimar al buen uso de ellos. Habían personas en su tiempo que la citaban a ella sin proveer la evidencia bíblica. En otras palabras, no iban a la Biblia, sino que iban directamente a sus escritos. Y ella decía, les dice en esa cita, que si no van primero a la Biblia, no van a entender lo que ella está queriendo decir. Así que muy interesante, muy equilibrada ese enfoque de ella. Cuando entonces Ellen White, si tú quieres apreciar más el don profético, tienes que entender e ir a la Biblia. Es muy fascinante los que sabemos hebreo o griego y leemos la Biblia, algunos textos en el idioma original. Es fascinante ver cómo Ellen White, una mujer sencilla, sin saber griego o hebreo, en algunos versículos le da ese entendimiento y ese significado profundo que el lector común no pudiese entender a menos que sepa el hebreo o el griego en la Biblia, pero el Espíritu Santo se lo reveló a ella. Sus escritos están en armonía con la Biblia. Noten ella misma lo que dijo. Leo acá voy a citar algunos apartes de ella. Ella dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, perdón, está la página en inglés, 280, dice, es porque hemos descuidado familiarizarnos con la palabra inspirada de Dios, que Él ha buscado alcanzarnos por testimonios simples y directos, llamando nuestra atención a las palabras de inspiración que ustedes han descuidado obedecer y urgiéndonos a acomodar nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Noten, ella está diciendo que Dios dio los testimonios, fue porque habíamos nosotros descuidado familiarizarnos con la Biblia, con el libro inspirado de Dios. Ella también dice en la misma página, no se da verdad adicional en los testimonios, pero por medio de los testimonios Dios ha simplificado las grandes verdades ya dadas y en su propia manera que Él ha escogido los ha traído delante de su pueblo para despertar e impresionar la mente con ellos, para que nadie sea dejado sin excusa. Quiero resaltar lo que dice acá. Ella dice que por medio de los testimonios ha simplificado las grandes verdades. Es decir, podemos comparar los escritos de ella con un lente o un telescopio. Yo les hago una pregunta. Si usted sale a la noche en un cielo claro y despejado, usted va a ver algunas estrellas, ¿cierto? ¿Pero las va a ver todas? No. ¿Significa que no existen? Sí están allí, solo que nuestra visión no alcanza a verlas. Pero si usted utiliza un telescopio, va a ver más estrellas que usted puede ver con su ojo descubierto, que siempre estuvieron allá, pero con la ayuda del telescopio usted puede ver esos detallitos que antes no podía ver. Por ejemplo, hay detalles en la luna que con el ojo, ah, s- the naked eye, el ojo descubierto, no podemos nosotros ver. Pero cuando nosotros utilizamos un telescopio, podemos ver. De la misma manera, los escritos de Ellen White nos ayudan a ver detalles en la Biblia que el lector común, en una lectura superficial, no alcanza a ver. Y ella por eso dice, mis escritos simplifican la verdad, la hacen más sencilla.
Ella, saben, yo he leído la Biblia ya casi 5 veces, de tapa a tapa. He leído muchos libros de Ellen White. De los libros originales que ella ha escrito, por ahí casi 60, y de las compilaciones, unos 30 más. Y eso sin contar periódicos y mucho material que hay en inglés. Y yo les puedo asegurar el día de hoy que no he encontrado ninguna contradicción entre la Biblia y los escritos de Ellen White. Tengo plena confianza en esos escritos. Ella también dijo lo siguiente, voy a compartir aquí. En esta cita, ah, dice, ese sí solo está en inglés, A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen White, página 64, dice, os recomiendo, querido lector, la palabra de Dios como la regla de fe y práctica. Por esa palabra debemos ser juzgados. En esa palabra Dios ha prometido dar visiones en los últimos días, no como una nueva regla de fe, pero para el consuelo de su pueblo y para corregir a aquellos que yerran de la palabra, de la verdad de la Biblia. Nótese, resalto algunos puntos en esta cita. Número uno, ella dice que sus libros no son una nueva regla de fe y práctica, es la Biblia. Pero muchos que citan esta, hay personas que les gusta citar este pasaje que acabo de leer y decir, oh, sí, ella misma lo dijo, solo la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, no sus escritos. Por eso no debemos tomarla como una autoridad al mismo nivel que la Biblia. ¿Qué está queriendo decir ella acá? La cita misma dice, en la Biblia, dice que en los últimos días habría visiones, ¿correcto? Entonces, si la Biblia es mi única regla de fe y práctica, pero la Biblia misma dice que en los últimos días habría visiones, y de hecho por eso los adventistas creemos que ella es la profeta de los últimos días, no porque nos hemos inventado esto, sino porque hay base bíblica. Entonces sus escritos ahora adquieren una importancia grande porque la base de sus escritos, no solamente de lo que enseña, sino de la aparición de ella, tiene una base bíblica. Ahora, y lástima, no tengo todo el tiempo para mostrarles esto en detalle, pero ¿sabías tú que hay varias maneras para probar que Ellen White es la profeta de los últimos días? Pero hay una muy interesante. En la Biblia, algunos profetas, en especial los que dieron profecías de tiempo, se clasifican en dos tipos. Un profeta, un tipo es, una clase de profetas se llaman los profetas proclamadores. Ellos son los que dan la profecía de tiempo, pero no viven para ver su cumplimiento. Luego están los profetas cumplidores. Son profetas que Dios levanta cuando esa profecía de tiempo se está cumpliendo para que reenfaticen esa profecía. Les doy varios ejemplos. Enoc fue un profeta proclamador. Él habló del diluvio, no vivió hasta el tiempo del diluvio, pero por medio del nombre de su hijo, él profetizó que vendría el diluvio. Cuando él muera, Matusalén vendrá. Cuando ese tiempo se estaba cumpliendo, dicho sea de paso, si usted hace la matemática con la edad de Matusalén, usted va a ver que Matusalén muere al menos un mes antes del diluvio. Por eso Dios le extendió tanto la vida a Matusalén, porque tuvo mucha misericordia para ese pueblo rebelde. Esperó tanto para ver que se arrepintieran y aceptaran el mensaje. En fin, Dios levanta a un profeta cumplidor. ¿Quién fue? Noé. Noé repite esa misma profecía, pero da un tiempo más específico, 120 años. Otro ejemplo, mucho más claro, Jeremías. Jeremías dice que el pueblo de Dios estaría cautivo en Babilonia 70 años. Hay una profecía de tiempo. Él no vivió para ver el cumplimiento de eso. Él dijo, al final de los 70 años va a ser librado el pueblo. Este, él muere y Dios levanta ahora, cuando esos 70 años estaban a punto de cumplirse, Dios levanta a otro profeta. ¿Cuál? Daniel. Daniel habla y vive en el tiempo en que esos 70 años se cumplen y habla de la liberación del pueblo para que regrese a Jerusalén.
Así que ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, el mismo profeta Daniel. Daniel dio dos profecías de tiempo, una que se llamaba las 70 semanas. Ahora, ¿vivió Daniel hasta el cumplimiento de las 70 semanas? No. Él fue el profeta proclamador. Esas 70 semanas apuntan hasta el ungimiento del Mesías. ¿Qué profeta levanta Dios cuando el Mesías fue ungido? Juan el Bautista. Y de hecho, Juan el Bautista, cuando predicó el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, estaba refiriéndose a la profecía de las 70 semanas. Así que Juan el Bautista repite esa profecía, pero en su tiempo se cumple. Pero Daniel dio otra profecía, 2300 tardes y mañana. ¿Se cumplió esa profecía en los tiempos de Daniel? No. Ahora, si seguimos el mismo patrón profético, esperaríamos que Dios levante a un profeta cuando esos 2300 tardes y mañanas estén terminando y que repita la misma profecía de Daniel y que enfatice en ella. Claro que sí. Y durante el tiempo de Ellen White se levantaron tres profetas, bueno, más. Está Hazen Foss, William Foy, Joseph Smith, Margaret McDonald, la que comenzó el movimiento de los pentecostales, Joseph Smith, el fundador del movimiento mormón, la iglesia mormona, y Hazen Foss y William Foy fueron dos adventistas mileritas que Dios llama antes de Ellen White. Y solo entre ellos, solo Ellen White es la única que hace referencia a la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel. Otra referencia más de cómo sus escritos están en armonía con la Biblia. Pero voy a avanzar ya rápidamente, el tiempo se está yendo. Otra prueba de un profeta, en esta voy a avanzar más rápido, es que sus profecías están en armonía con profecías previas. En 1 Corintios 14:32 dice que los espíritus de los profetas están ligados a los profetas. Y ya les di el ejemplo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y otras profecías. Tercera regla para un profeta verdadero. Sus predicciones deben cumplirse. Ahí están los textos. En Deuteronomio 18, 21 y 22 dice que si un profeta predice algo que no se cumple, entonces es un falso profeta y debía ser muerto. Por ejemplo, Ellen White predijo la guerra civil en los Estados Unidos antes de que sucediera. En esta visión, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 268, ella dice que le fue mostrado a los habitantes de la tierra en una confusión completa, guerra, este, derramamiento de sangre, privación, hambres, pestilencias, estaba en toda la tierra. Y dice que estas cosas rodearían al pueblo de Dios, comenzarían ellos a unirse y dejarían al lado sus pequeñas dificultades. La dignidad propia ya no los controlaría, la humildad profunda tomaría su lugar, sufrimiento, perplejidad y privación causarían que la razón volviera otra vez a su trono. Y luego sigue describiendo lo que sucedería. Pero luego ya dice que hubo un pequeño tiempo de paz y una vez los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí en la confusión, en guerra, derramamiento de sangre. ¿Saben qué está prediciendo ella aquí? Está prediciendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Noten, la primera dice, hay guerra, derramamiento de sangre, afecta al pueblo de Dios. Hay un pequeño tiempo de paz y una vez más, vuelve a haber guerra. Ella estaba prediciendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Este es un ejemplo de muchos, de profecías que ella dio que se han cumplido. Regla número 4. El verdadero profeta debe exaltar a Jesús, su encarnación. Primera de Juan 4, del 1 al 3 dice que si un profeta no confiesa que Jesús vino en la carne, es un falso profeta. Ellen White dice en El Instructor del Joven, octubre 13, 1898, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Y hay muchas citas donde ella habla de la encarnación de Cristo. Ahora, la quinta regla. Jesús dijo en Mateo 7, 15 al 20, por sus frutos los conoceréis. En los frutos de la vida de Ellen White nosotros vemos que esta mujer verdaderamente era una mujer cristiana. De hecho, cuando ella muere, en el funeral, sus vecinas
no adventistas que la conocían, gozaba de buen testimonio en su comunidad. Decían, esa pequeña mujer bajita que andaba con un vestido negro, que siempre sonreía y hablaba de manera tan cariñosa de Jesús. Ese era el testimonio de sus vecinos. Su sacrificio por la obra, su testimonio como esposa, su testimonio como madre. Cuán transparente ella fue incluso con sus propios errores. Usted puede leer de sus propias cartas donde ella habla de sus luchas. Ellen White nunca quiso presentar una cara de ella que no era. Ella presentó tal cual como era, como una profeta, como un ser humano. Ahora, a veces la regla número 6 son rechazados y ridiculizados por los líderes de la iglesia y las personas, el pueblo. De hecho, los profetas, en vez de ser populares, no eran muy populares en su pueblo, porque tenían mensajes difíciles. Por ejemplo, hace unos años atrás, este hombre que fue pastor adventista de Argentina, Cristian Silva, él llega a la conclusión de que Ellen White era una profeta falsa y él quema todos sus libros. Esta imagen es sacada de un video de YouTube porque él lo grabó. Él quema todos sus libros, él trata a Ellen White como Jezabel, quema sus libros. Hablamos de Walter Ray, que escribió este libro, La mentira blanca. Pues porque White, su apellido es blanco. Entonces, en realidad, estaba ridiculizando los escritos de Ellen White. Regla número 7: los profetas no dan interpretaciones privadas a sus profecías, como dice segunda de Pedro 1:20. Ellen White dice, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280, no se da verdad adicional, pero por medio de los testimonios Dios simplifica las grandes verdades ya dadas. Como esto lo habíamos ya leído. Ella dice, no, en mis escritos no hay verdad adicional. Ahora, a algunos les parece que sí hubiera, pero no hay. Solamente que hay detalles que si usted lee cuidadosamente, usted los puede probar con la Biblia. De hecho, yo les animo a que hagan eso. Cuando usted lea cosas en la Biblia, en espíritu de profecía, por ejemplo, ella dice que la serpiente en el Edén tenía alas. ¿Cómo puede probar eso con la Biblia? Se puede. Yo puedo probar eso. Y muchas cosas, muchos detallitos que ella da, no es verdad adicional. Ella simplemente lo simplifica, pero ya está en la Biblia, solo que como nosotros a veces no profundizamos lo suficiente en la Biblia, no vemos esos detalles. Por último, que tengo dos más, reprende y castiga al pueblo de Dios. En Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel o a la casa de Judá su pecado. Si usted ha leído los escritos de Ellen White, usted va a ver que en algunas ocasiones tuvo palabras muy fuertes que decir, tuvo exhortaciones que dar. Y este punto es importante porque cuando usted habla con un cristiano en general y usted habla profeta, ¿qué es lo primero que viene a la mente de la gente? Ah, el profeta es el que predice el futuro. Pero yo creo que eso es limitar la función del profeta. Esa solo es una de las funciones del profeta. Mire que ya hemos visto varias. El profeta guía, conduce, aconseja, exhorta, lleva de vuelto a la Biblia. No es solamente predecir, por eso en esas iglesias donde hay profetas y hay personas profetizando, solamente se concentran en predecir el futuro. Recuerdo una vez, cuento esta anécdota brevemente. Yo nací, crecí en la iglesia adventista, pero tuve mi etapa que me alejé. Y cuando quería regresar al Señor, yo dije, bueno, yo no voy a regresar a la iglesia adventista solamente porque fui educado en esta fe. Yo quiero saber qué es la verdad. Y esto creo que fue un ejercicio importante para mí porque a veces damos por sentado, crecí en la iglesia. Esta debe ser la iglesia. Pero ¿lo has probado tú personalmente? Así que yo comencé a visitar otras iglesias. Y una vez fui a una iglesia eh, carismática donde profetizan. Y yo vi una fila larga de personas. Y yo pregunté, ¿esa fila para qué es? Es que hoy está la profeta acá y está profetizando. Y yo dije, wow, qué emocionante, voy a conocer la profeta. Hice la fila
Cuando llegué el turno de que ella me profetizara, me cogió así acá y comenzó a hablar en lenguas y yo me asusté, yo vi qué le pasó. Y luego entonces comienza ya a hablarme en español y me da unas profecías. Yo todavía no estaba convertido, recuerden, yo estaba apenas buscando de Dios. Eh, Estaba terminando el colegio, me sorprende que ella sabía que lo que yo iba a estudiar en la universidad, lo que yo elegido. Y yo, interesante. Y luego me dice, cuando estés en segundo semestre, vas a conocer a una mujer hermosa, rubia, de mucho dinero, ella va a ser tu esposa y tu vida va a cambiar y vas a ser feliz. Así que yo salí de esa iglesia, de ese culto, como un poco en las nubes. Yo, wow, tengo un futuro brillante. Así que me cogió como que por un momento yo sentí que estaba diciendo la verdad porque dijo cosas ciertas que solo mi papá y mi mamá sabían que yo iba a estudiar eso. De todas maneras, yo tenía como la inquietud, ¿será que sí, será que no? Estudié, dicho sea de paso, esos profetas saben esas cosas porque el diablo se los revela, ¿ok? El diablo ya sabía que yo había tomado esa decisión. Llegó el segundo semestre y ustedes allá se podrán imaginar, yo comencé a mirar, a ver dónde está, y no sucedió. Y otras cosas que dijo de mí que iban a suceder, no sucedió. Y de hecho, acordándome, esos profetas solo profetizan prosperidad, solo profetizan como para que la gente se quede en su iglesia. Y yo me di cuenta que eran una falsa profeta. ¿Saben? Los profetas bíblicos, los profetas de Dios no andan en esas cosas. No andan profetizándote prosperidad ni nada de eso. Antes exhortan, guían. Y lo último es que el profeta de Dios también instruye y advierte al pueblo de Dios de los peligros que van a suceder a la iglesia. Así que, queridos, por esta razón, yo creo que Ellen White es la profeta de Dios. Yo creo y confío en sus escritos. Creo que Dios la levantó para este tiempo. La verdad que sí es interesante todo lo que usted decía, eh, ver cómo realmente cuando uno va a la Biblia, a la ley, al testimonio y empieza a probar a las personas que dicen ser profetas, uno realmente se da cuenta de que la hermana Ellen White fue inspirada por el Señor, porque realmente nada contradice. En todo aspecto de la vida, sea hogar y familia, limpieza, educación, estudios, la forma de vivir, de alimentarse, realmente uno se da cuenta de que la historia también, justo lo que usted hablaba, las 2300 tardes y mañanas, vemos que todo eso está en la palabra del Señor y, y ella simplemente lo expande un poco más. Entonces, bueno, tenemos algunas manos levantadas. Tenemos a Santi con su pregunta. Adelante, Santi. Eh, Varias veces he escuchado que utilizan este versículo que dice, está en Lucas 16:16, y siempre utilizan este texto para afirmar de que Elena White no, no, no pudo haber sido levantada por Dios. Bueno, y dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios y a todos se les da su fuerza para que entren. Entonces, mi duda era cómo entender este versículo, porque lo utiliza bastante. La expresión ley y profetas es una expresión muy común en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la Tanakh. La Tanakh es el nombre original del Antiguo Testamento. T de Torah, que son los 5 primeros libros, la Torah. N de Nevi'im, que son los profetas, y la K de Ketuvim, que son los escritos, es decir, los libros poéticos. Cuando Jesús dice, por ejemplo, que comenzando por Moisés, los profetas y los salmos, ahí están las 3 divisiones del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús dice que la ley y los profetas son hasta Juan, simplemente que Juan es el profeta que Dios levanta en cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho que iba a suceder antes de que el Mesías viniera. ¿Ok? No está diciendo que Él es el fin, a ver, porque Jesús está hablando desde su perspectiva presente.
Si Juan iba a ser el último profeta, ¿por qué entonces el mismo Pedro en Hechos 2, el mismo Juan en Apocalipsis, hablan que en los últimos días Dios levantaría profetas? El profeta Joel dice que vuestros hijos, vuestras hijas verán visiones, todo eso en el día de Jehová, antes del día de Jehová. Entonces, no debemos nosotros con un solo versículo llegar a una conclusión. Y aún así la forma en cómo están explicando ese texto ignora el contexto inmediato de lo que Jesús dijo e ignoran la revelación completa de la Biblia. La Biblia es clara, 1 Corintios 1, del 4 al 6. Pablo dice allí que el don profético estaría hasta que Jesús venga. El testimonio de Jesús dice que el testimonio de Jesús ha sido confirmado entre vosotros hasta la segunda venida, dice Pablo. Entonces, el cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Dice Pablo en 1 Corintios 12. Y todos los miembros necesitan estar activos para el buen funcionamiento del cuerpo. La mano, el don de las ayudas; el brazo derecho, el don de salud; los pies, los evangelistas; la boca, los que predican; los ojos son los profetas. Si la iglesia entonces le sacamos los ojos, imagínense, va a andar en oscuridad. Por eso yo creo que el don profético va a existir hasta que Cristo venga. En 1 Corintios 3, el capítulo del amor. Pablo dice: ahora profetizamos en parte, vemos en parte, pero cuando Él venga, entonces lo que es en parte será revelado. Es decir, cuando Jesús venga, ya no vamos a necesitar profetas, porque ya vamos a recibir revelación directa de Él. Pero hasta que Él venga, vamos a necesitar la revelación de los profetas, tanto bíblicos, es decir, canónicos, como deuterocanónicos, que esa es otra acusación que se le da a Ellen White. ¿Entienden esa palabra deuterocanónico? Le explico. Canónico significa los profetas que escribieron libros que están en la Biblia, el canon bíblico, canon. Deuterocanónicos es profetas que no escribieron un libro de la Biblia. Pues, por ejemplo, Elías fue profeta, pero no tenemos un libro el libro de Elías. Elías es un profeta deuterocanónico. Juan el Bautista es un profeta deuterocanónico. Él no escribió ningún libro de la Biblia. ¿Significa que ellos tienen menos autoridad que los profetas canónicos? No, la única diferencia es que estos escribieron, los otros no escribieron. Ellen White debemos tratarla como una profeta deuterocanónica, porque sus escritos no son parte de la Biblia, pero ella simplemente es una profeta en el más alto sentido de la palabra. Bueno, mi pregunta más va para nosotros como adventistas. El otro día me topé con una cita de Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, que dice: precisamente el último engaño de Satanás Ya. se hará para que no tenga efecto el Ujú. testimonio del Espíritu de Dios, para que no Ujú. tenga efecto. Y últimamente, no sé, he visto que mucha gente menciona de que, bueno, esto de aquí fue cambiado, este escrito de Elena de White, esto no es lo que ella escribió, sino que esto fue cambiado por ciertas personas. Y veo cómo se ve reflejada esta parte, ¿no? De negar su efecto, porque si tenemos ahora en tela de duda Ya. si lo escribió y fue cambiado después, ¿qué tan cierto es eso? ¿Cómo podríamos nosotros contrastar y evidenciar de que esto no es así? Es una buena pregunta. Afortunadamente, bueno, por eso tienen que aprender inglés. Afortunadamente, eso se puede comprobar. El White State, ¿saben cuál es el White State, cierto? Los fideicomisarios de los escritos de Ellen White. Cuando Ellen White murió, dejó su estado. Estate en inglés es como cuando usted muere y deja su legado, sus propiedades al cuidado de alguien, ¿cierto? Libros. Ellen White dejó su estate a 5 personas. Entre ellos estaba su hijo Willie White. Y ella dijo que, que quería que un grupo selecto se encargara del uso, distribución y traducción de sus libros. Por eso se formó este departamento en la iglesia que se llama el White Estate. Si usted tiene duda de cualquier cita, usted les puede escribir a ellos y ellos le mandan una copia en PDF escaneada del manuscrito original escrito por puño y letra de ella. Y usted ahí puede comprobarlo. No se ha cambiado nada, tal cual como se ha publicado es. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo leemos en otras lenguas,
no es por una mala intención, sino que a veces algunas expresiones no se traducen exactamente en la lengua. Entonces, por ejemplo, justo hace poco tuve un sermón que le titulé Minutemen, hombres de un minuto. Y cuando yo iba a citar, cuando lo prediqué en español, me encontré con un problema, que en las citas en español no lo tradujeron hombres de un minuto, lo tradujeron milicianos. Y entonces yo dije, ay, bueno, ¿cómo les digo a los hermanos que en el original sí dice hombres de un minuto? Sino que hombres de un minuto es una ilustración que Ellen White utiliza de los soldados de la Revolución Americana que tenían que estar listos, formados en un minuto. O sea, sí eran milicianos, en teoría, pero eran hombres de un minuto. Entonces, como esas pequeñas variaciones, por eso es bueno que usted lo compare con el inglés. Bueno, hoy tenemos AI, la inteligencia artificial, el traductor de Google, que si usted no sabe inglés, usted puede coger la cita original, este, y puede buscarlo. De hecho, déjenme mostrarles algo. Como ustedes saben cómo usar los escritos de Ellen White en todos los idiomas en línea. Mira, les voy a mostrar eso. Esto es bien práctico. Eh, a ver. ¿Están viendo acá mi pantalla de la nueva página que estoy abriendo? Sí, sí se ve. Mira, se llama la página egywritings.org. Miren todos los idiomas que hay acá. Si ven al lado izquierdo, vamos a, por ejemplo, colocar una cita. A ver, Camino a Cristo, página 78. CC, página 78. Sí, ahí usted tiene que saberse los códigos del libro. El amor del Señor Jesús se manifestará por... Digamos que yo quiero saber cómo dice esa cita en el original. Yo le doy clic en este botoncito donde está el idioma y miren todos los idiomas en que está esa cita. Vamos a ver que yo quiero ir al español. Entonces busco el español entre este... Oh, qué tanto, muchos idiomas. Mira, a ver, ¿dónde está el español acá? Ah, este libro es uno de los que más se ha traducido, por eso hay tantos O sea, idiomas. la cita está ya en español. Es cierto, perdón, sí, el inglés, perdón, gracias. Estaba diciendo que iba a ir al original, por eso no estaba el español. Ok, miren entonces, acá comparado y se los coloca en paralelo. Si yo bajo, acá también sigue avanzando, pero el amor del Señor Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como el trabajador. Love to Jesus will be manifested in the desire to work as he worked. So, si ve, esta es la página. Si ven acá arriba, dice White State. Esta es la página oficial. Esta es la página oficial del White State. Y usted allí puede comparar sin ninguna duda lo que ella escribió en el original inglés. Así que espero que esa página le sea muy útil. Yo la uso mucho. Realmente sé que le vamos a dar un buen uso a esa página y así ya no tener dudas. Si es que hay alguna cita que Ujú. en español tal vez tenemos dudas por la traducción, pues ahora sí tenemos una herramienta. Bien, tenemos a Mariuxi también. La consulta es sobre una carta que escribió la señora Elena a un esposo que había perdido a su esposa y él estaba muy agobiado. Entonces ella le escribe y le menciona que, bueno, le da aliento y varias cosas, ¿no? Y ella le menciona que no debe preocuparse porque ella va a formar parte de los 144,000. Pero eh, ahora poco leí un libro, ¿no? De Apocalipsis, no voy a mencionar el autor eh, por motivos X, ¿no? Y ahí el autor del libro mencionaba que los 144,000 van a ser los que estén vivos antes del regreso de Jesús. Entonces ahí a mí se me forma como una especie de conflicto. A ver, la señora Elena le escribió a este hombre por allá por 1800 que dándole aliento por la pérdida de su esposa y diciéndole que la señora va a formar parte de los 144,000. Pero este otro libro menciona que los 144,000 van a ser los que estén vivos al momento de venir Jesús.
Entonces, esa parte como que no me queda la duda, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, siempre surge. Es una pregunta que me han hecho mucho. La carta a la cual tú te refieres es una carta que la hermana White le escribió al hermano Hastings, una familia muy cercana a los White. Si tú lees bien esa cita, eso está ahí en mensajes selectos. Elena de White no dice que la esposa de él iba a ser parte de los 144,000. Dice, junto con los 144,000 esperarán a Cristo venir. Hay otra, cuando Ellen White está en visión y Dios le está mostrando los mundos, ella ya se quiere quedar allá y Dios dice, no, mira, tú tienes un trabajo que hacer en la tierra, pero si eres fiel junto con los 144,000. Entonces, también se dice que Ellen White va a estar junto con los 144,000. Ahora, hay una diferencia de estar junto con o entre ellos. Por eso ahí la preposición es muy importante. ¿A qué se está refiriendo Ellen White allí? Ellen White se está refiriendo es a la resurrección especial. Los que mueran bajo el mensaje de los tres ángeles, vamos a resucitar antes, un poquitito antes de la segunda venida de Jesús. ¿Quiénes son los que están vivos? Los únicos que están vivos fieles son los 144,000. Así que nosotros nos resucitamos antes y nos unimos a ellos y junto con ellos vamos a ver a Jesús venir en gloria. Así que eso es lo que significa, esa es la explicación. Pero no, los 144,000, el autor que tú leíste tiene razón. Los 144,000 solo lo van a componer en la última generación de vivos fieles que pasen por el tiempo de angustia, cuando las plagas estén cayendo. Desde luego Ellen White ya murió, la esposa del hermano Hastings, Mrs. Hastings, ya murió, y ese grupo, yo creo que ya nació, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Muchas gracias, Mariuxi, por tu pregunta. Y tenemos la última pregunta que es de Eli. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta. Cuando recién nos convertimos con mi esposo dentro de nuestros hermanos adventistas, nos decían que tengamos mucho cuidado en las reformas tanto de la vestimenta, de la música, también de salud, de tomar los consejos literalmente de Elena G. White, que pues siempre se nos recordaba que eso era para un tiempo que era otra época, que eran otras cosas, incluso se nos citaban ejemplos que pueden también ser malinterpretados, ¿no? Como el tema de la bicicleta, que ella mencionaba que era muy costosa y que no era bueno comprarla, pero era por un tema más de que no se gaste o no se malgaste el dinero, no porque la bicicleta tenía alguna cosa perjudicial, ¿no? Pero siempre he escuchado o repetidamente que dentro de nuestros hermanos tienen ese temor de tomarlo como literal, al leer los escritos que se refieren a reformas en la vida de la persona en cuanto, ya les menciono, como de salud, como de música, como de vestimenta. No, eso era para otra época, eso era porque ella vivía en esa época. ¿Cómo nosotros lo debemos tomar, cómo cuando estudiamos sus libros, nosotros tener en cuenta eso y estar seguros de que estas reformas son porque el Señor, a pesar de que no vivimos en 1800 o 1900, igual aplican para nosotros? Quiero compartirte una cita para responder tu pregunta. La voy a poner aquí en el chat. Mira lo que dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 247. Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones, las circunstancias cambian la relación de las cosas. Y si tú lees toda la cita, está hablando en referencia a la educación. A ver, eso que te han dicho es cierto, pero hay que saberlo entender y hay que saberlo aplicar. ¿Ok? De hecho, es cierto con la Biblia también. Hoy los hombres ya no usamos vestidos largos. Nos afeitamos. Los hombres en la Biblia no podían afeitarse. Nos cortamos el pelo, ellos tenían el pelo largo, ¿sí ves? Los hombres tenían que usar un cinto azul en el borde de su manto para que se distinguieran de las naciones de alrededor. Hoy no hacemos eso, ¿sí? Así que el tiempo cambia las circunstancias, lo que Ellen White está diciendo allí.
Lo que va a dar equilibrio en la vida cristiana es cuando usted aprenda a diferenciar, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White, el precepto y el principio. Si usted tiene eso claro, no va a caer en fanatismo. ¿El principio qué es? El principio es una ley. Nunca cambia, bajo ninguna circunstancia. El precepto puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que te dieron de la bicicleta, si hablan, en lenguaje habla de la locura de la bicicleta. Eh, ¿Cuál era la preocupación de ella con la bicicleta? Eran muy caras, estaban compitiendo en la escuela de Battle Creek y estos chicos andaban arriba para abajo. Y el mal uso del dinero, el mal uso del tiempo, el espíritu de competencia que había allí. Entonces, ese es el principio, porque la competencia son cosas que no importa la edad, Dios prohíbe, ¿sí? No es circunstancial. Eh, pero hoy las bicicletas son relativamente muy económicas, son muy convenientes para algunas personas. Significa que si yo le compro una bicicleta a mi hijo o a mi hija, es pecado, ¿no? Ella no condenó el elemento como tal, sino si usted lee claramente es a a lo que estaba llevando eso. Muy bien. Así que haga eso mismo con sus consejos sobre salud. Haga eso mismo con sus consejos sobre la vestimenta. Por ejemplo, ella habló en contra de las drogas y en contra de algunas plantas de su tiempo, pero también reprendió a un hermano misionero en Nueva Zelanda que dejó morir a su hijo de malaria por no darle un medicamento que él tenía disponible, pero no tenía, estaba como misionero en una isla, no había medicamento, no había forma de usar remedios naturales allá, no había un sanatorio, nada. Y ya su hijo estaba avanzado con malaria y ella dijo, él debió haber hecho lo mejor que había podido haber hecho en esa circunstancia. No era negación de fe, no haber usado la quinina para haber salvado la vida de su hijo. Entonces yo creo que hay que tener ese equilibrio, ¿sí? Si usted está en un ambiente donde usted puede seguir el ideal, gloria a Dios. Puede seguir su dieta vegana, puede seguir su vestimenta y todo. Pero si usted llega a ponerse en situaciones difíciles, donde quizá el ideal no se pueda seguir, no se sienta culpable, haga lo mejor que puede hacer en esa circunstancia. Ese sería el consejo equilibrado. Ellen White lo dijo. Algunas veces recomendó el café a personas, aunque ella lo había prohibido, pero lo recomendó como algo medicinal, ¿sí? Entonces ella era muy versátil en sus consejos. Dice no comer carne, pero al doctor Kress, que se había debilitado por una dieta pobre, le dijo necesitas comer un poco de carne para recuperar las energías. Entonces tenemos ese tipo de cosas. Claro, yo no voy a recomendar eso porque creo que conocemos mejor de la nutrición. No vamos a descompensarnos como se descompensaron los primeros adventistas cuando estaban haciendo estos cambios de dieta y no sabían cómo balancear los alimentos. Hoy sabemos nosotros, ¿sí? Pero en el tiempo de ella, cuando los adventistas comienzan a hacer cambios, algunas personas no sabían cómo hacerlo y ella dio estos consejos. Doy esos ejemplos. De hecho, la importancia de leer todos sus escritos. Entre usted más lea de ella, va a tener una visión más amplia y una posición más equilibrada sobre muchas de las cosas que ella dijo. Justamente mientras usted hablaba, recordaba un estudio que tuvimos el sábado, que justamente una persona preguntaba, y bueno, ¿y uno puede tomar duchas en sábado o no? Porque la hermana Ujú. White aquello. Y claro, justamente lo que usted decía es el principio que debemos comprender. Ujú. Eh, Vemos que ahora tenemos la facilidad de que con un botón, no solo Ujú. girando, ya tenemos agua caliente. Pero en esa época, ¿qué tenían que hacer? Era un trabajo que necesitaban Ya. hacer, salir al campo, cortar la leña, traer el agua del río. Entonces, Calentarla. calentarla, correcto. Incluso estaba viendo que muchas veces colocaban agua en una tina y ahí se tenía que bañar toda la familia, porque hasta que se ensucie el agua, ¿no? Entonces vemos que justamente debemos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, ese equilibrio para poder entender qué principio quería que el Señor, qué principios quería el Señor enseñarnos y ver en las épocas en las que vivimos, ¿no? Y como decía justamente el pastor, pues si el Señor me ha dado cierta luz y yo la puedo cumplir,
amén. Solo que muchas veces queremos imponer mi manera de pensar, mi manera de comer, de vestir, de hacer muchas cosas a otras personas. Y vemos que es solamente el Espíritu Santo el que va convenciendo y transformando a las personas por medio de la verdad. Entonces debemos ser muy sabios, ¿no? Pedirle al Señor de que si esta verdad me llegó a mí, ok, la puedo enseñar, pero no la puedo imponer, sino que es el Espíritu Santo el que va a ir transformando y convenciendo la vida de la persona. Entonces, bueno, muchas gracias, Pastor, nuevamente. Qué privilegio que pueda estar aquí con nosotros y esperamos que pueda igual seguirnos acompañando en próximas veces. Así que saludos a todos. Les recordamos igualmente que el próximo domingo vamos a tener nuestra reunión a las 7 de la mañana. Así que una feliz semana con todos y que el Señor los cuide y los guarde. Sí, perdón, la oración. Gracias, Eli. Gracias, Señor, por este estudio y esta discusión que hemos tenido, las preguntas que se han podido aclarar. Ayúdanos a apreciar el don profético. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, a leer y a tener una actitud equilibrada hacia los escritos de la Biblia y el espíritu de profecía. Gracias por este grupo de jóvenes, Señor, que están indagando y profundizando en tu palabra. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén.